Hola, Dios les bendiga, un saludo muy especial. Nosotros somos Jorge y Joha Wagner y hoy a través de este video les queremos comentar el testimonio maravilloso del nacimiento de nuestra hija Hannah. Sí, me hubiera gustado poderles compartir este testimonio hace muchísimo tiempo, ya van 2 meses desde que nació. Me hubiera gustado que hubieran visto como la perspectiva de lo que estaba sintiendo. Ahora ustedes me ven feliz y contenta, pero la verdad fue muy duro. Todo fue un proceso, pero bueno, eso es lo que vamos a comentar hoy, mi amor. Bueno, pues al comenzar todo el embarazo, pues tenía un riesgo alto a aborto y también a padecer preeclampsia. Con el tiempo me habían dicho pues los doctores que podía en la semana 26 o 25 que la niña pues podría nacer prematura o que podría morirse o bueno, dado a lo que tenía la presión alta. Entonces yo empecé a rechazar esto y a decir, no, no me va a dar en el nombre de Jesús, empecé a decretar, yo rompí con toda iniquidad, con toda herencia y yo decía, Señor, le puse una señal a Dios y le dije, Señor, yo quiero tener un parto natural. Hazme pasar, o sea, demuéstrame que no voy a tener preeclampsia, Señor. Yo le puse señales. Si todo sale bien en todos los exámenes, entonces voy directo por parto natural, no pago cesárea, porque lo normal es que una persona que tenga este riesgo pague cesárea de una vez y entre directo para tener su hijo. Así es, y bueno, todo se dio normal, todos los exámenes, las ecografías, todo salía normal y apuntaba para pues tener un parto natural. Pero ya llegando a la semana 38, a mi esposa se le sube la presión, nos toca ir por urgencias a la clínica y pues le hacen todas las revisiones, los chequeos y sale positiva para preeclampsia. Ese momento fue un momento muy complicado para los dos, nuestra fe fue retada porque nosotros teníamos la seguridad de que ella no tenía que pasar, por eso porque le había pasado a su mamá cuando la tuvo a ella hace 30 años atrás, y es ahí donde la fe comienza a ser retada, pero bueno, comenzamos a confiar en Dios de que Él iba a tener el control de todo este proceso. Para mí todo este proceso la verdad fue muy difícil, mi fe fue menoscabada, fue quebrantada, la verdad yo empecé a dudar de muchas cosas y le preguntaba al Señor, ¿por qué si tú me has dicho esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y empecé como a criticar muchas cosas, ¿sí? En mi mente, pero sabía que, que muchas personas también estaban orando por mí, sabía que el Señor estaba ahí, pero a la vez era como una lucha entre mi carne y lo espiritual. Y bueno, comienza todo este proceso y a mi esposa le comienzan a inducir el parto. Esos son los protocolos que usan en la clínica para ver si ella puede lograr tener el parto natural, y en el fondo, en su corazón, ella quería tener un parto natural. Le hacen una primera dosis del medicamento, no tiene efecto en ella. Le hacen una segunda dosis. Cada dosis tenían que hacerla con un tiempo de distancia entre 6 a 8 horas. Le hacen una tercera dosis y como en las dos primeras no pasaba nada, la ginecóloga de turno decide en esa tercera dosis poner una dosis aumentada, es decir, como meterle 2 dosis de una. Sí, la ginecóloga decía, no, si no te pasó nada con estas primeras dosis que te pusimos, solamente había dilatado uno y tenía que dilatar 10. No, si no te pasó nada, entonces vamos a ponerte esto, no te va a hacer nada. Entonces, cuando no te haga nada, pues lo que vamos a hacer es que te vamos a hacer la cesárea. Entonces, pues yo ya estaba como en mi mente, ya pensaba que iba para cesárea. Empecé con los dolores, unos dolores muy fuertes que yo gritaba y la verdad entendí y admiro a muchas madres que pasan por estos dolores, pero la verdad creo que fueron dolores incluso duplicados, así como la dosis que me habían colocado, eran unos dolores muy fuertes. Y bueno, médicamente eso que hicieron estuvo incorrecto, no pueden colocarle esa dosis aumentada doble porque es muy peligroso y puede tener consecuencias graves pues para la salud de ella y de la bebé, como una rotura del útero, Sí. consecuencias en el bebé, desprendimiento de diferentes órganos internos, bueno, muchísimas cosas, y lo hicieron porque pensaron que en ella pues ese medicamento no iba a tener el efecto. Obviamente, como comentaba mi esposa, comienzan esos dolores de parto, esas contracciones el triple de fuerte de lo que es normalmente en una mujer, y ella comienza que se está muriendo, ¿sí? Que se está como desprendiendo por dentro, y es ahí donde nosotros empezamos pues a hablar con los médicos que por favor le hicieran la cesárea porque ella estaba pasando un momento muy complejo. La verdad es primera vez en casi 4 años de casados que veo a mi esposa pasar por un momento tan complicado. La verdad internamente yo también me quebré de verla ella así sufriendo, era un dolor impresionante, y la verdad fueron momentos muy complicados, muy complejos. Sí, la verdad en ese momento yo decía,
como que más la fe se me quebrantaba. Yo decía, Señor, pero sí, también te había pedido por un parto natural, pero un parto que fuese tranquilo, que no me doliera mucho. Obviamente pues iba a doler, pero que he escuchado de casos que no duele tan exageradamente, y yo pensaba que Dios me iba a como a dar todas estas cosas que yo le estaba pidiendo. Y la verdad, nosotros los cristianos tenemos una información errónea sobre lo que es la fe. La fe no es lo que yo quiera se hace en mi vida, lo que yo declare se va a hacer en mi vida, no es esa fe. Yo comprendí que la fe va más allá, la fe es algo muy profundo, la fe va en lo que Dios quiere hacer en mí, en su voluntad, y yo descansar y confiar en Él, en que lo que Él quiere hacer es lo mejor para mí, aunque sea muy duro y aunque sea muy difícil. Claro, y a veces es necesario que pasemos por esos momentos que no queremos pasar, porque Dios nos quiere enseñar y quiere madurar en nosotros muchas cosas, ¿no? Exacto, y a veces como humanos no queremos pasar por eso porque crecer duele. Exactamente. Y duele mucho. Uh-huh. Y bueno, es ahí donde de tanto hablar con los médicos, de hablar allá, logramos convencerlos para que le hicieran la cesárea. Entonces a mi esposa obviamente la preparan, le aplican un medicamento para bajarle los dolores de las contracciones, para quitarle el efecto de ese medicamento que le habían puesto para inducirle el parto. Y bueno, eso se demora como 1 hora, 1 hora y media más o menos en el proceso. Y de ahí a ella la llevan al quirófano para hacerle su cirugía, para hacerle su cesárea. Y hasta ahí yo tenía en mi corazón y en mi mente a mi esposa la van a operar y va a tener cesárea. Obviamente yo estaba en sala de espera. ¿Y de ahí qué pasó, mi amor? Pues yo llegué a cesárea y pues la verdad en ese momento ocurrió algo. Yo le dije al doctor, necesito ir al baño, déjeme ir al baño, necesito hacer del 2, como decimos aquí en Colombia. en Colombia. Y él me dijo, puede ser que dilataste, vamos a revisar. Entonces al revisar se dio cuenta que si había dilatado, dijo, vas a tener tu parto natural. Entonces, y ya estabas en el quirófano, sí, ¿no? Sí, ya estaba. Ya le iban a operar. Ya no tenía casi ni contracciones. Cuando yo llegué a sala de parto, porque me subieron inmediatamente, súbanla. Me subieron, ya yo ya no tenía contracciones, yo ya no tenía dolor, pero esto no lo sabía el doctor. Yo me había quedado callada para no... porque ya me había quejado mucho toda la tarde. Yo dije, no les voy a decir nada. Pero entonces me empezaron a decir, cuando sienta contracción, pues puje. Y yo no tenía contracciones, no tenía ya dolor. Yo empecé a pujar en mis fuerzas para poder sacar. Yo dije, aquí fue, yo ya he sufrido mucho, tengo que sacar a Hannah sea como sea. Señor, ayúdame. Y yo creo que fue el Señor dándome las fuerzas porque yo ya no tenía contracciones realmente. Ahí fue donde viene el testimonio maravilloso, como les contábamos al comienzo. Mi esposa en su corazón anhelaba poder tener un parto natural y Dios le cumple ese anhelo y ese deseo, a pesar de que muchas cosas no salieron como queríamos nosotros humanamente, ¿sí? Dios tenía el control y nuestra fe fue retada porque Dios quería en nosotros trabajar y formar nuestro carácter y nuestra dependencia de Él. No porque las cosas no se hagan como nosotros queramos o como nosotros oramos, no quiere decir que Dios no esté en control. A veces es necesario que pasemos por pruebas, que pasemos por desiertos, pero todo esto es para ver la gloria de Dios. Cuando yo entro a la habitación a visitar a mi esposa después supuestamente de la cirugía, me sorprendo, yo la veo ella contenta, parada, se movía, yo decía, uy, pero hoy en día esas cirugías son muy buenas. Las mujeres salen de la cesárea y salen caminando, se mueven, se voltean. Porque yo tengo una hermana mayor y a ella le hicieron cesárea y ella no podía moverse mucho, obviamente por la herida. Y yo veía a mi esposo y yo decía, uy, pero esa tecnología hoy en día de las cirugías ha avanzado mucho porque se mueve, hace de todo. Cuando llega el médico y me dice, Jorge, quiero felicitarte porque tu esposo hizo un excelente trabajo de parto. Y yo, ¿cómo así? Pues se quedó quietica, ¿no? Y no puso ninguna obligación para la cesárea. Pero cuando me dicen, tuvo a Hannah en parto natural. La verdad para mí eso fue sorprendente, se alegró mi corazón de ver la mano de Dios en ese momento. Sí, y bueno, yo también quería compartir, aparte de todo este relato histórico, quería compartirles varios versículos. La verdad pues he aprendido a ver que Dios es soberano y Dios hace como Él quiere y según su voluntad lo mejor para nosotros, ¿sí? Y a veces no entendemos lo que Él hace. Y quería compartir estos dos versículos en Salmo 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Muchas veces tenemos que
podemos no entender nada, pero simplemente dejar que Dios actúe y Él haga su obra en nuestra vida. Amén. También en Salmo 139:6 que dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Aquí estas palabras las decía el rey David y realmente pues eso es lo que uno a veces en esos momentos dice, uy, la verdad yo no sé por qué estoy pasando estos momentos y yo, Señor, yo te dije esto y lo otro y oré y clamé y me doblegué y ayuné y todo lo demás, ¿por qué estoy pasando esto? Realmente lo único que podemos decir, Señor, tú sabes, tú conoces, tú eres maravilloso, tú eres grande, yo no puedo comprenderte, yo soy tan pequeño y tú tan grande, haz lo que tú tengas que hacer. Y es ahí donde vienen las palabras de Jesús, ¿no? Cuando estuvo aquí en la tierra, que le dijo al Padre, que se haga tu voluntad, ¿no? No quiero pasar por este momento, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús nunca dijo, Señor, Dios Padre, no quiero pasar por eso y no lo voy a hacer, no. Él tenía claro, él sabía que iba a pasar por un dolor muy fuerte en la crucifixión, esa muerte en la cruz, pero él sabía que tenía que cumplir el propósito del Padre. Sí, y también otra cosa es que muchas veces nos sentimos solos y muchas veces nos sentimos, sentimos que nuestra fe es quebrantada, que a veces pasan tantas cosas que uno dice, no, yo ya no sé si creer en esto o en aquello, pero a veces también es bueno que nosotros pasemos por estos momentos y que eso pase también en nuestra vida. Jesús también pasó y se sintió solo y dijo, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? David también lo sintió y dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque dice aquí en Salmos, dice, ¿por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes, no hay descanso para mí, decía David. Pero luego David también en su corazón decía, pero tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los libertaste. Te pidieron ayuda y les diste libertad. O sea, uno puede tener esos momentos en donde uno dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pero también hay que contrarrestarlos inmediatamente porque podemos quedarnos ahí dudando, podemos quedarnos ahí como pensando ¿por qué? Y hasta lamentándonos y quejándonos y la verdad, no voy a negar, a mí me pasó eso, yo me quejaba en ¿por qué esto para mí? ¿Por qué? Pero también estaba ahí la lucha de que no, yo sé que Dios es un Dios grande, yo sé que Dios es un Dios poderoso, yo sé que Él me hizo pasar por esto por un propósito. Y la verdad, ahora que pasa el tiempo, todavía estamos viviendo muchas cosas difíciles, pero entendemos que es con un propósito del Señor. Y por eso con este video queremos animarles a que confíen en el Señor. No es un camino fácil, porque de verdad, como les decía al comienzo, crecer duele. Pero es necesario crecer, es necesario madurar, es necesario que nuestro carácter cada día sea formado, sea pulido. Y es necesario que pasemos por estos momentos, que nuestra fe sea aprobada, porque cuando tenemos todo, tenemos en nuestra mesa todo el alimento, en nuestras neveras, es muy fácil creer en Dios, es muy fácil darle la gloria al Señor. Pero cuando no tenemos nada y estamos por necesidades o las cosas no salen como queremos, ahí es donde en realidad nuestra fe es probada. Y queremos animarles a todos los que nos están viendo que confíen en el Señor, que si ustedes oran y no ven respuesta, que su fe no sea quebrantada, que su fe no sea debilitada, sino que esto los motive aún más a buscar más de Dios, a buscar de su rostro y confiar en Él. Como dice una canción muy popular que yo sé que mucha gente conoce, aunque no podamos ver, tenemos que saber que Dios está obrando. Y aunque no lo vean nuestros ojos físicos, tenemos que saber que Dios está obrando y en su momento veremos su gloria.